El Imperio Maya es conocido como uno de los más impresionantes entre las civilizaciones antiguas de América. Pero como historiador, sé que su reconstrucción muestra solo una parte superficial de su realidad. Estuve involucrado en una investigación que reveló secretos desconocidos. Soy Aaron Swan, historiador y profesor en la Universidad de Melbourne, especializado en civilizaciones antiguas. A lo largo de mi carrera, he explorado algunos de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo, siempre con curiosidad y entusiasmo, pero nada me preparó para el descubrimiento en Chichén Itzá. Todo comenzó con una invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Nos pidieron a mi novia, Sienna Reeves, una brillante epigrafista, y a mí, que participáramos en un proyecto especial. Nos informaron sobre inscripciones misteriosas encontradas en una cámara subterránea de la pirámide principal, algo completamente inédito. Era una oportunidad única para descifrar un enigma oculto durante siglos y cambiar nuestra comprensión de la cultura maya. Sienna y yo aceptamos inmediatamente. Al llegar a México, fuimos recibidos con hospitalidad por el equipo local. El doctor Andrés Cortés, líder del proyecto, nos mostró las dificultades para acceder a la cámara subterránea. No había exageración en sus palabras, solo la precaución de alguien consciente del valor de lo encontrado. Los días previos a la expedición fueron intensos, revisando mapas y discutiendo hipótesis. La pirámide de Kukulcán se alzaba imponente, como un guardián del tiempo, desafiándonos a descubrir sus secretos. Sienna y yo estábamos emocionados por la magnitud del hallazgo, conscientes de que esta expedición marcaría nuestras carreras y dejaría una huella en la historia. El día de la excavación, el doctor Cortés nos guió a una entrada oculta bajo raíces y vegetación. «Aquí es», dijo, señalando un hueco cubierto de tierra. Jack, nuestro colega, comenzó a despejar la entrada mientras Cooper grababa todo con su cámara. Después de casi una hora, la entrada quedó abierta. Una primera ráfaga de aire frío, cargada de humedad y antigüedad, nos envolvió, presagiando lo que íbamos a descubrir. Detenidos, encendimos nuestras linternas y nos miramos unos a otros, conscientes de que estábamos a punto de adentrarnos en un lugar inexplorado durante siglos. «Voy primero», dijo Jack con una sonrisa temeraria, ajustándose el arnés antes de comenzar a descender. Le seguimos, uno a uno, con cautela mientras nuestras linternas iluminaban la escalera de piedra que descendía en espiral hacia las profundidades. Al llegar al fondo, nuestras luces revelaron un inmenso salón subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y relieves, algunos familiares, otros completamente nuevos. Era como si cada piedra contara una historia olvidada, esperando a ser redescubierta. Sienna se acercó a una de las paredes y comenzó a leer las inscripciones, su voz reverberando suavemente en el aire frío de la cámara. «Esto es diferente a todo lo que hemos visto», dijo asombrada, pasando los dedos por los grabados. La observaba fascinado, sintiendo que estábamos a punto de hacer un descubrimiento monumental. Nos acercamos al centro de la cámara, donde una gran losa de piedra estaba rodeada por un círculo de piedras más pequeñas. Sienna se arrodilló y leyó en voz alta la inscripción tallada en la losa: «Que nadie cruce este umbral, pues lo que duerme más allá no conoce piedad. Los dioses no son lo que parecen, y su furia consume carne y alma. Aquellos que despierten su ira sufrirán eternamente en el ciclo de los sacrificios». El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Nos miramos, intentando asimilar el significado de esas palabras. Jack, sin perder su entusiasmo, se acercó a la losa y comenzó a buscar una forma de abrirla.
Tenemos que ver qué hay detrás, dijo, su voz llena de excitación. Con cuidado, advirtió Cortés, manteniendo la mirada fija en la gran losa. Jack asintió y, con paciencia, comenzó a retirar los escombros de los bordes, utilizando un martillo y una cuña para levantar la piedra sin dañarla. Tras varios minutos de esfuerzo, la losa cedió lentamente, revelando una oscura abertura que descendía aún más. Miramos el hueco en la oscuridad. La escalera que se perdía en la penumbra parecía invitarnos a explorar lo que había permanecido oculto durante siglos. ¿Quién quiere ir primero?, preguntó Jack, mirándonos con una sonrisa desafiante. Nos intercambiamos miradas y, sin necesidad de palabras, todos pensamos lo mismo. Esto era para lo que habíamos venido, para descubrir los secretos ocultos en las profundidades de la historia. «Vamos», dije, ajustando la correa de mi linterna. «No hemos llegado hasta aquí para detenernos ahora». Descendimos por la escalera oscura, mientras el aire se volvía más denso y frío, como si nos adentráramos en el vientre mismo de la tierra. Al llegar al fondo, nuestras linternas iluminaron una vasta cámara subterránea. Las paredes, cubiertas de inscripciones y relieves, parecían contar historias olvidadas por el mundo. Siena se acercó a una pared. Sus ojos brillaban con la emoción de quien está a punto de descifrar un secreto milenario. «Mira esto», murmuró, señalando una serie de pictogramas que mostraban figuras humanas inclinándose ante seres altos y delgados, con ojos grandes y cuerpos desproporcionados. No son los dioses mayas que conocemos. Son diferentes, casi alienígenas. Seguimos explorando la cámara, descubriendo más detalles inquietantes. Las inscripciones hablaban de estos dioses que llegaron desde los cielos en canoas de plata y trajeron consigo el poder de controlar la naturaleza y la vida misma. Pero su precio era terrible. Exigían sacrificios humanos y sufrimiento. Según los jeroglíficos, estos seres podían cambiar de forma y mezclarse con los humanos, manipulando la sociedad desde las sombras. De repente, un grito de Jack interrumpió nuestra exploración. Corrimos hacia él y lo encontramos atrapado bajo una sección del techo que había colapsado. Tenía la pierna destrozada y apenas podía moverse. Mientras lo ayudábamos a liberarse, Jack nos dijo con voz temblorosa que había visto una sombra moverse en la pared, una forma oscura con ojos brillantes que lo observaban antes del derrumbe. No sabíamos si era el dolor hablando, pero la tensión en su voz nos inquietó. Decidimos llevarlo al campamento para que Cortés pudiera atenderlo. Ya en la superficie, Siena y yo discutimos si debíamos continuar. Jack necesitaba atención médica, pero las inscripciones que habíamos encontrado no podían esperar. Había algo en esas historias que parecía estar conectado con nuestra propia realidad. A la mañana siguiente, Siena y yo regresamos a la cámara, dejando a Jack en el campamento. Cooper, visiblemente preocupado, nos acompañó. Cuanto más leíamos las inscripciones, más claro se volvía el mensaje. Estos seres, que los mayas llamaban cambiaformas, no se habían marchado. Según las inscripciones, seguían entre nosotros, esperando el momento adecuado para usar su poder. Mientras intentábamos contactar con la embajada para pedir ayuda, descubrimos que nuestra comunicación había sido cortada. Era como si algo quisiera aislarnos. Siena, movida por su insaciable curiosidad, se separó de nosotros y encontró una puerta oculta, sellada con advertencias aún más explícitas. Usando las herramientas de Jack, la abrió con cuidado. Lo que encontramos detrás fue desconcertante. Una instalación tecnológica oculta, con dispositivos de una ciencia mucho más avanzada. Entre ellos, un mapa holográfico tridimensional de la Tierra,
conectado con otros planetas y dimensiones. Nos quedamos paralizados ante la magnitud del descubrimiento. Esos seres no solo habían llegado desde las estrellas, sino que también dominaban el paso entre realidades. Sabíamos que habíamos cruzado un límite peligroso. La cámara parecía viva y sentíamos que algo nos observaba, esperando nuestro próximo movimiento. El tercer día amaneció con un cielo cubierto de nubes negras que se arremolinaban sobre las pirámides. La tormenta estalló sin previo aviso, con una furia desproporcionada para la época del año. Nos refugiamos en el campamento, viendo cómo el viento y la lluvia azotaban el sitio arqueológico. Era como si la naturaleza misma nos advirtiera. Pasamos el día en las carpas, revisando notas y grabaciones. La comunicación seguía cortada y la tensión aumentaba. Jack, aún herido, estaba cada vez más febril y delirante, murmurando sobre sombras y figuras que lo observaban en la cámara. Cortés intentaba calmarlo, pero su preocupación era evidente. Cuando la tormenta finalmente se disipó, el aire se sentía más pesado, opresivo. Decidimos volver a la pirámide, sabiendo que quedarnos inactivos solo empeoraría las cosas. Al llegar a la cámara, nos sumergimos nuevamente en las inscripciones, buscando alguna pista. Entonces descubrimos algo que nos dejó helados. Una serie de jeroglíficos detallaba un antiguo ritual, un sacrificio para sellar un pacto con estos dioses. Lo más perturbador era la descripción de cómo estos seres podían adoptar formas humanas y manipular a las personas. Esto significa que podrían estar entre nosotros ahora mismo, susurró Cooper. Si estas inscripciones son ciertas, estos cambiaformas pueden adoptar cualquier apariencia. Pueden haberse infiltrado en nuestra sociedad desde hace siglos, añadió Siena, pálida, mientras trazaba los contornos de los grabados. Intentamos procesar lo que significaban. No solo estábamos desenterrando el pasado, sino enfrentándonos a una amenaza presente. La realidad de nuestra situación nos golpeó con fuerza. Habíamos cruzado un umbral peligroso, y lo que habíamos descubierto tenía el potencial de cambiar todo lo que conocíamos sobre la historia, y posiblemente sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. Movida por la desesperación, Siena decidió explorar más allá de las inscripciones y nos pidió que la acompañáramos. Nos adentramos lentamente y al final del pasillo nos encontramos con una sala más pequeña que la anterior, pero con algo que nos dejó sin aliento. Una estructura similar a un altar, rodeada de inscripciones en un idioma indescifrable. Sobre el altar descansaba un artefacto extraño, metálico y de forma irregular, que parecía pulsar débilmente con una luz propia. Nos acercamos con cautela, y la atmósfera se sentía cargada de energía, como si estuviéramos a punto de despertar algo que debería permanecer dormido. Siena levantó el artefacto con manos temblorosas, y de inmediato el aire se volvió gélido. Un ruido ensordecedor llenó la sala, como un zumbido que venía de todas partes. La luz del artefacto se intensificó, y de repente una proyección holográfica apareció frente a nosotros. La magnitud de lo que veíamos nos paralizó. No solo se trataba de una civilización antigua, sino de una tecnología avanzada que revelaba el control de estos seres sobre el tiempo y el espacio. Siena comenzó a tambalearse, soltó el artefacto y cayó al suelo. Corrí hacia ella y noté que sus dedos estaban cubiertos de un líquido negro y viscoso que parecía salir del artefacto. Su respiración se volvió errática y su piel palideció. «Tenemos que sacarla de aquí», grité mientras Cooper me ayudaba a levantarla. Salimos corriendo de la cámara, dejando el artefacto y las inscripciones atrás. Sabíamos que debíamos llevarla al hospital,
pero en el fondo comprendíamos que lo que le había sucedido no podía ser tratado de manera convencional. Al llegar al campamento, los doctores locales no podían identificar la sustancia que cubría sus dedos. Sienna, cada vez más débil, apenas podía mantenerse consciente. Mientras la preparaban para trasladarla, sentí una mezcla de rabia y desesperación. Nos habíamos adentrado en algo mucho más grande que una simple investigación arqueológica. Habíamos desatado fuerzas incomprensibles y todo parecía fuera de control. Pero aún había esperanza. Tenía que haber respuestas en esa cámara, algo que nos dijera cómo detener lo que habíamos iniciado. Nos preparamos para regresar a la pirámide. No íbamos a dejar que esto terminara así. Si esos seres seguían entre nosotros, si habían influido en la humanidad durante siglos, íbamos a enfrentarlos y descubrir la verdad, sin importar el costo. Con Sienna empeorando cada hora, Cooper y yo regresamos a la cámara subterránea, impulsados por la desesperación. El aire se sentía denso, casi opresivo, como si la misma pirámide intentara aplastarnos bajo su peso milenario. Las sombras en las paredes parecían moverse, observándonos, juzgándonos. Llegamos a una pequeña sala con un altar en el centro, rodeado de símbolos más oscuros y perturbadores que cualquiera que hubiéramos visto antes. Las inscripciones detallaban un antiguo ritual. Una ofrenda de sangre humana debía hacerse en ese altar para aplacar la ira de los dioses y detener la enfermedad que consumía a quienes profanaban sus reliquias. No puede ser real, susurré, tratando de asimilar lo que leía. El sacrificio debía realizarse en ese altar específico, bajo las condiciones indicadas, para que la maldición que afligía a Sienna se detuviera. «Es una locura», murmuró Cooper, su voz apenas un susurro. Nos miramos conscientes de lo que significaba. Salvar a Sienna requería 2 vidas humanas como precio. La magnitud de ese sacrificio era inimaginable. La realidad de la situación nos golpeó con fuerza. No había otra opción aparente. Mientras discutíamos la implicación de lo que habíamos descubierto, el ambiente en la cámara cambió drásticamente. Las sombras comenzaron a desprenderse de las paredes, alargándose y tomando formas grotescas y distorsionadas. Nos rodearon lentamente, como depredadores jugando con su presa. De la penumbra emergió una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos brillantes. «La vida por la vida», dijo la figura, su voz resonando en nuestras mentes. «2 vidas por una». Nos quedamos congelados, incapaces de reaccionar. La criatura se deslizó hacia el altar, señalándolo con un dedo largo y huesudo. «El ciclo debe completarse», continuó. «O ella morirá, y con su muerte nuestra presencia se fortalecerá». Nos ofrecían un trato macabro. Sacrificar 2 vidas en el altar para salvar a Sienna. Sentí que mi mundo se desmoronaba. La vida de Sienna pendía de un hilo, y la única manera de salvarla era con un sacrificio humano. Cooper me miró, reflejando la misma desesperación que sentía. No podíamos hacer algo así. «No podemos hacerlo», susurró Cooper, dando un paso atrás. «No podemos sacrificar a nadie». La figura inclinó la cabeza como si considerara sus palabras y desapareció, disolviéndose en la oscuridad. Las sombras en las paredes se agitaron y tomaron formas más definidas, rostros desfigurados por el dolor. El mensaje era claro. Este sería nuestro destino si fallábamos. Sabía que no podía obligar a Cooper, pero mi mente estaba nublada por la desesperación. El rostro de Sienna se mezclaba con la imagen de su cuerpo debilitándose. «Tenemos que encontrar otra solución», dije, aunque sabía que no había otra salida. Al llegar a la superficie, Sienna estaba más pálida que nunca. Cooper me detuvo. «Aaron, no podemos hacer esto».
Lo sabía, pero mis palabras sonaban vacías. Estaba desgarrado entre salvar a Siena y el horror de lo que eso significaba. El tiempo se agotaba, y con él, la esperanza de salvar a Siena se desvanecía. Desesperado, Cooper y yo volvimos a la cámara. Las inscripciones eran claras. El único modo de salvarla era un sacrificio humano. Mientras debatíamos sin esperanza, las sombras comenzaron a moverse de nuevo. La figura alta y delgada apareció, sus ojos brillando con intensidad. 2 vidas por una, repitió. Nos miramos, sabiendo que no podíamos hacerlo, pero Siena estaba muriendo. Fue entonces cuando Jack, herido y febril, apareció en la entrada. Se tambaleó hacia el altar y, con un gesto decidido, se hizo un corte profundo en la mano. La sangre goteó sobre la piedra y el aire en la cámara cambió. Las sombras se agitaron frenéticamente. «Si esto es lo que se necesita para salvarla», murmuró Jack. Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Las sombras lo envolvieron, y su grito resonó en la cámara mientras su cuerpo era devorado por la oscuridad. Un sacrificio. Faltaba uno más. La figura alta se volvió hacia mí, sus ojos vacíos perforándome. Falta una vida más. El horror me atravesó. Cooper y yo nos miramos, conscientes de lo que significaba. No podíamos hacer algo tan impensable, pero no podía perder a Siena. Estábamos atrapados. «No podemos hacerlo», susurró Cooper retrocediendo. Las sombras se agitaron, acercándose a nosotros. Sentí el frío de su presencia. Miré a Cooper y en su rostro vi el mismo dolor que sentía. Asintió, comprendiendo. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujé hacia el altar. Las sombras se abalanzaron sobre él y sus gritos llenaron el aire. La cámara se iluminó con un destello cegador y luego, silencio. Subí tambaleándome. Cada paso se hacía más pesado. Al llegar al campamento, vi a Siena. Estaba despierta, su color regresando lentamente. Me miró con alivio, sin saber lo que había costado salvarla. Me acerqué sintiendo el abismo entre nosotros. La había salvado, pero a un precio demasiado alto. Días después de regresar a Australia, Siena se recuperó completamente, mientras yo vivía atormentado por lo que había hecho. Había sacrificado a Jack y a Cooper para salvarla, y aunque ella estaba viva, yo estaba destrozado. Una mañana encontré un sobre en mi oficina con una sola frase: «El ciclo no ha terminado». El terror se apoderó de mí. Comprendí que el sacrificio no había sido suficiente. Intenté advertir a Siena, pero ella solo quería dejar todo atrás. Una noche, mientras revisaba mis notas, Siena apareció en la puerta. Su mirada era distante, fría, y por un instante supe que algo estaba mal. Se acercó y habló con una voz que no era la suya. «Volverán, Aarón. Tú los trajiste aquí. Tú los llamaste». El horror se materializó ante mí. Los dioses la estaban usando. El ciclo de sacrificios estaba por reiniciarse, y nosotros éramos parte de su plan. Esa misma noche, escribí todo lo ocurrido en mi diario. Sabía que alguien debía conocer la verdad. Al terminar comprendí que ya no había esperanza.